¿sí? Vamos a tomar una línea eh, que tenemos ahí, que es justo en la unión entre la sección, ¿cómo es? Del alma y las alas, ¿sí? Y vamos a tener ahí este tipo de tensiones de tensiones tangenciales. Fíjense la distribución que sigue siendo cuadrática, pero vamos a borrar lo que hemos puesto. ¿Sí? Pero como acá tenemos un cambio de sección, un cambio de ancho, perdón, tenemos una disminución. Tenemos una disminución acá del valor de las tensiones tangenciales, ¿sí? Esto es importante que ustedes reconozcan, digamos, por qué es eso. Básicamente porque pasamos a tener un ancho E a un ancho B, ¿sí? En C va a aparecer una componente tau ZX, tau XZ, perdón, y empieza a tener un valor significativo, ¿sí? Es decir, vamos a tener también ahí que las tensiones normales van a tener un desequilibrio, ¿sí? Y va a aparecer, digamos, una componente XZ y por supuesto su complementaria ZX, ¿sí? Que son las que van a contrarrestar el efecto que se genera por la diferencia de tensiones normales en las alas del, del perfil laminado, ¿sí? Vamos a sacar también un ladrillo, pero en vez de sacar el ladrillo superior, como habíamos sacado, lo que vamos a hacer es sacar un ladrillo, pero para el costado, ¿sí? Tomando entonces como nuestro ancho, el ancho T, este que tenemos acá, que sería la altura del ala, ¿sí? Planteando entonces que eh, el diferencial normal tiene que equilibrarse con las tensiones de corte, nos queda que el diferencial normal va a ser igual a tau ZX por el espesor este T, y por diferencial de X, que sería la sección que estamos considerando, ¿sí? El tau T. T y el espesor diferencial de X, ¿sí? Recordando entonces que el diferencial normal es la integral entre I y H1 del diferencial de momento sobre I sub Z por I diferencial de área. Reemplazando, vamos a tener entonces que tau ZX va a ser igual al diferencial normal dividido B por diferencial de X, y va a ser igual a la integral entre Z y B sobre 2 y H' y H sobre H' sobre 2 y H2 de 1 sobre T por 1 sobre I sub Z por diferencial de momento diferencial de X por diferencial de área, ¿sí? Lo que nos quedaría igual a Q T por IZ por la integral de I diferencial de área, que sería la misma expresión que teníamos para Jurafsky, ¿sí? Pero ahora en vez de tomar el área de lo que nos quedaba por encima de la línea que estamos considerando, lo que estamos haciendo es tomar esta sección transversal, ¿sí? Esta sección, ¿sí? Que no, sería la sección esta que nos queda a partir del centroide, ¿no? Todo. Calculando ahora, fíjense cómo nos queda ahora el área sobre la cual tenemos que calcular el momento de primer orden, ¿no? ¿Sí? Mi comportamiento es igual para XZ, ¿sí? Por lo tanto, el diagrama de tensiones
¿sí? Nos va a quedar que vamos a tener unas componentes de fuerza que van a ser H y H, ¿sí? Y a su vez H y H, que sería la integral de tau ZX, tau XZ a lo largo de la sección del ala, y tenemos que la distribución son funciones normales y que son opuestas, ¿sí? Por supuesto que tanto H y H y H tienen que ser iguales y tienen que formar pares antagónicos, ¿sí? Que se anulen entre sí. Se destaca que si en el estudio realizado se sigue la convención de signos, se llega a justificar los correctos sentidos dados para las fuerzas H, que es esa que tenemos planteada ahí. Para el dimensionamiento vamos a tomar las tensiones XY del arma porque son las que son encargadas de soportar mayoritariamente el esfuerzo de corte Q. O sea, no pasa, las tensiones XZ y ZX no son tan preponderantes. ¿Qué pasa cuando tenemos un perfil que tenga una sección que es asimétrica? ¿Sí? Por más que nosotros tengamos un eje principal de inercia, no va a ser simétrico respecto de ese eje, ¿no? Ese eje Y deja de ser un eje de simetría, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener tensiones que se generan en el plano de XZ, ¿sí? La tensión tangencial de XZ, ¿sí? Que una va a tener un sentido y la otra va a tener otro, y así vamos a tener una tensión de corte Q, que todo eso, fíjense el sentido que tiene, va a tratar de producir un giro respecto del centroide, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Internamente esto no se va a equilibrar porque las tensiones, el esfuerzo de corte, en realidad, el esfuerzo de corte está en el plano de carga, que contiene el plan al eje Y, ¿sí? Pero el corte resistente, que sería el corte que imponen las tensiones tangenciales XY, ¿sí? Van a estar en el alma de ese perfil asimétrico, ¿no? Y esto va a generar también un par, ¿sí? Entonces, eh, el momento resultante va a ser distinto de cero. Se va a generar un momento torsor, ¿sí? Es decir, que va a querer hacerlo girar respecto del eje longitudinal y no se va a cumplir la hipótesis de Bernoulli que decía de que las secciones planas seguían siendo planas después de cargados, ¿no? Entonces se produce lo que decíamos, el alabeo, y ese alabeo va a generar mayores tensiones normales, por lo tanto el modelo que nosotros estamos considerando no se puede aplicar, ¿sí? No es factible de utilizarse el modelo de Navier para este caso. Si nosotros vemos ahí, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos torsión? ¿Sí? Las secciones dejan de ser planas, pasan a tener una deformación, ¿sí? Una distorsión entre ellos, ¿sí? Que no pasaba lo mismo cuando teníamos flexión, ¿sí? Entonces la manera de poder eh, evitar esto es que eh, desplacemos el plano de carga, ¿sí? Hasta una distancia delta, de tal manera que el par que se genera por el esfuerzo de corte Q
y el Q resistente, ¿sí? Equipare a el par generado por las tensiones XZ, ¿sí? Que integradas nos daban esas fuerzas H, ¿sí? Que estaban en las alas, ¿sí? Entonces acá podríamos, si nosotros calculamos la tensión en XZ y calculamos un valor de H, ¿sí? Teniendo entonces la distancia entre ambos centroides, ¿sí? Vamos a poder calcular esa distancia delta, y con esa distancia delta lo que nosotros vamos a poder es hacer desplazar el plano de carga para que no sufra el aveo ¿cómo es? Nuestra viga, ¿sí? A ese punto lo vamos a llamar centro de corte, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder obtener, sí, las tensiones que se generan y se calculan por los modelos que habíamos dado, ¿sí? Para evitar todo esto, lo mejor es utilizar entonces vigas de sección simétrica, ¿sí? O simetrizar todo el sistema de lo que estamos utilizando y evitar entonces de esa manera el alabeo, ¿no? Entonces, veamos algunas reglas prácticas para el dimensionado a los elementos sometidos a fricción, ¿sí? Primero, para criterio de resistencia, ¿sí? Geometría de la sección transversal se predetermina y sus dimensiones se predimensionan utilizando la expresión que define su resistencia a tensiones normales de la sección transversal donde aparece la máxima solicitación de fricción, ¿sí? Vamos a tomar, por ejemplo, acá, ¿sí? En este caso tendríamos el máximo ahí y vamos ahí a tomar la sección, vamos a dimensionar la viga a la fricción, ¿sí? Tomando, por supuesto, el W necesario igual al momento máximo sobre el sigma admisible. La verificación de la resistencia al corte se la aplica en los puntos de la sección transversal donde la tensión es máxima y en aquellos donde la sección donde aparece la máxima solicitación de corte. El corte máximo en valor absoluto, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo caso, donde tengamos eh, justo ahí donde está el apoyo, ¿sí? Que vamos a tener eh, ahí eh, máximo de momento y el máximo de corte, ¿sí? Y vamos a calcular las tensiones máximas, ¿sí? Como Q por S sobre V por I, y eso tiene que ser menor o igual al sigma admisible. La verificación de la resistencia al corte indicada en el punto anterior se debe realizar en los siguientes casos. Vigas cortas, ¿sí? ¿Por qué vigas cortas? Porque el corte pasa a tener un valor preponderante respecto de la flexión, ¿sí? Vigas de arma delgada y alta, ¿sí? Como por ejemplo vigas de perfil IPN, ¿sí? Eh, o vigas como es, eh, vigas cajón o vigas que hagamos que, que sean soldadas, ¿sí? Que seamos armadas por nosotros, ¿sí? Si tenemos que armar esas vigas con material que son poco resistentes al corte, vamos a tener que verificar el, el, el corte en esos puntos, y vías con grandes cargas cerca de los apoyos, ¿sí? Es muy difícil que en el acero el acero no verifica el corte, ¿no? Pero bueno, hay veces que hay algunas consideraciones, algunas verificaciones que hay que dar. Eh,
Solo si la sección transversal tiene un arma delgada que se ensancha bruscamente en la proximidad de las fibras extremas, o si en una sisa actúan simultáneamente las tensiones máximas de flexión y corte máximo, próximo a los máximos, o próximo a los máximos, se deberá comprobar la resistencia por la hipótesis de rotura basada en las tensiones principales. Esta comprobación se realiza en los puntos donde la anchura de la sección transversal aumenta súbitamente empleando, ¿sí?, la hipótesis de rotura de Guess y de Rankine, dependiendo del tipo de material, como habíamos visto en las clases anteriores. ¿Sí? Si después quieren buscar ahí en el libro, en el Mirror Review de ¿cómo es? Problema de resistencia en los materiales, en la parte de flexión y corte, hay un ejercicio que hace toda una tabla, ¿no es cierto? Y va calculando punto por punto y va sacando las tensiones principales y demás, como para tener ahí ¿cómo es? Un panorama, digamos, de un cálculo, ¿sí? Tengan en cuenta también el hecho que para hacer el cálculo de las tensiones, ¿sí?, o calcular por la hipótesis, hay que tomar el valor de sigma y de el corte que se da en el punto donde estamos estudiando, ¿sí? Porque nos ha pasado muchas veces que por ahí hay un final, ¿sí?, que tomamos un examen y toman, por ejemplo, si fuera en el caso de la viga de arriba, ¿sí?, calculan las tensiones con el corte máximo acá y el momento máximo acá. Si no ocurren simultáneamente en el mismo punto, no podemos utilizar para calcular las tensiones en el mismo lado. ¿Se entiende lo que digo? No. Bien. A ver, yo verifico. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, 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 se sí, se escucha. escucha. Bien. Si nosotros vamos a verificar, eh, nosotros vamos a dimensionar nuestra viga por flexión, la vamos a verificar acá en este punto que sería, lo vamos a dimensionar con este punto que sería el momento flector máximo, ¿no? Sí, Bien. Si nosotros queremos verificar por corte, vamos a verificar en este extremo, ¿no? sí, Bien. Pero si nosotros queremos componer las tensiones normales y tensiones de corte, no vamos a utilizar eh, las tensiones que se generan acá más tensiones que se generan acá, porque están en distinto lado. estaba bien, sí, sí, O sea, si acá hay corte y el momento cero son solo tensiones tangenciales. Si acá el momento máximo y el corte cero son solo tensiones normales. Si tomamos un punto acá en el medio, sí, ahí tenemos tensiones de corte y tensiones normales, pero vamos a tomar, digamos, esto que nos da el corte y esto que nos da normal. ¿Sí? sí, Y aún así, digamos, si vemos la sección transversal, vamos a tener que ir viendo, digamos, eh, a ver si me deja dibujar esto. Ajá. Si nosotros tomamos, vamos a dibujar así medio rápido, a ver si puedo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un perfil de tensiones normales, que es así, y acá, bueno, esto va a ser más difícil. Tenemos un perfil el perfil ¿cómo es? Ahí sí, un poquito más. De tensiones de corte, así. Nosotros queremos calcular en un punto en particular, vamos a tomar así, ¿no? Entonces a su vez vamos a tomar esta tensión normal con esta tensión de corte.
No es que vamos a tomar esta tensión normal con esta tensión de corte, si tampoco físicamente están en el mismo lado. ¿Lo ven? Sí, sí, te entiende ahora. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos, acá vamos a tener tensiones de corte máximas y acá vamos a tener tensiones normales máximas. ¿Sí? Acá entonces, tensiones normales no la componemos con nada porque las tensiones de corte son cero. Y acá las tensiones de corte no componemos con nada porque las tensiones normales son iguales a cero. Acá en este otro punto, en el punto intermedio, sí, acá vamos a tener que componer las tensiones normales con las tensiones de corte, porque tenemos de los dos valores. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Bien. Bueno, a todo esto que veníamos hablando, se tenía que dar cuando eh, las tensiones, ¿cómo es? El plano de carga contenía a uno de los ejes principales de inercia, ¿sí? Pero eso no siempre se da, ¿no? A veces el plano de carga está desviado del eje principal de inercia. Entonces existe otro modelo, que es el de flexión oblicua o disimétrica, en el cual vamos a estudiar qué es lo que pasa con las tensiones normales, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos el plano de carga, este Q, ¿sí? Está inclinado un ángulo alfa respecto de los ejes Y y Z, ¿no? Que serían los ejes principales de inercia. Pero fíjense que un dato bastante importante, ¿sí? Es que el plano de carga contiene al centroide. ¿Sí? ¿Qué pasa si no contuviese el centroide? ¿Qué pasaría? ¿Tendería a torcerse la pero viga? ¿Cómo? ¿Tendería a torcerse la viga? Ajá, ¿qué aparecería entonces? aparecería la torsión. Aparecería un momento torsor. Exactamente. ¿Sí? Entonces, claro, sí o sí tiene que pasar, el plano de carga sí o sí tiene que contener al centroide, ¿sí? Porque si no, bueno, se genera otro tipo de modelo, ¿sí? Un poco más general, donde tenemos torsión. Vamos a considerar entonces que en una sección cualquiera de la viga, la solicitación de flexión es M, ¿no es cierto? Que por supuesto es perpendicular al plano donde tiene la carga, ¿no? A ese momento M, ¿sí? Lo podemos descomponer en un plano sobre el eje Y, en un momento sobre el eje Y y un momento sobre el eje Z. ¿Cuál es el efecto de MI respecto de la viga? El efecto físico. ¿Qué es lo que quiere hacer MI con la viga? Flexionarla. Sí, bárbaro, flexionar, estamos hablando en momento efectorio, ¿no? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la va a flexionar? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien. ¿Cómo va a flexionar MI a esa viga?
O sea, físicamente, ¿qué deformación le va a hacer? Perpendicular al eje Y sería. O sea, lo tiende a flexionar hacia la izquierda. Claro, exactamente. O sea, a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Lo que haría sería una flexión sobre el eje Y, ¿sí? O sea, lo que va a hacer es que si nosotros tuviéramos la viga, tendería a desplazar una parte de la viga hacia un costado, hacia el derecho o al izquierdo, ¿no? Y el momento en Z, Hacia abajo eh, sería. hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a tener dos tipos de fricciones. O sea, una que va a ser lateral y una que va a ser, eh, llamémosle vertical, si quisiéramos, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Como seguimos estudiando sistemas lineales, MI va a contener a un eje principal de inercia y MZ va a contener a otro eje principal de inercia, ¿no? Sí. Y las tensiones normales que se generan por MI, ¿qué dirección tienen? ¿No qué sentido? ¿Qué dirección? Paralelo al eje X. Paralelo al eje X, exactamente, ¿sí? Es decir, que son colineales con el eje longitudinal de la viga, ¿no? Y las tensiones Sí. que produce MZ, También. claro, por lo tanto son tensiones que tienen la misma dirección, ¿no? Y si tenemos dos vectores que queremos sumar en la misma dirección, ¿cómo lo sumamos? ¿Cómo? Si tenemos dos vectores que tienen la misma dirección, ¿sí? ¿Cómo lo sumamos? ¿De manera geométrica? Tengo un, No, sumaríamos sus, ¿cómo es? Sus componentes, sus magnitudes. exactamente, lo sumamos de manera aritmética, ¿sí? Es decir, que si tenemos, lo que nosotros podemos hacer es calcular las tensiones respecto del que genera MI, ¿sí? Y sumarlas a las que genera MZ, aritméticamente, ¿sí? Entonces, las tensiones resultantes van a ser más o menos Navier para el momento en Z y más o menos Navier para momento en Y, ¿no? Lo que hay que determinar acá es qué dirección tiene cada una de las tensiones en cada uno de los cuadrantes, ¿sí? Y eso, bueno, se lo vamos a dejar un poco ahí para que lo expliquen los gurises en práctica, pero bueno, sería más o menos eh, ¿cómo es? Ver cuáles son las fibras que se comprimen y cuáles son las fibras que se traccionan debido a MI y cuáles son las fibras que se comprimen y cuáles que se traccionan debido a MZ, ¿sí? Y con respecto a eso vamos a ponerle los signos a la ecuación para poder determinar las tensiones normales y también para poder determinar el eje neutro. Porque vamos a tener un eje neutro, ¿sí? O donde vamos a tener
que las tensiones van a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces la ecuación que teníamos arriba la vamos a igualar a 0 y vamos a sacar ahí, porque esto que nos queda acá, ¿qué sería? ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Qué es A por I más B por Z igual a 0? Una ecuación de una recta Ajá, ¿qué tipo de ecuación? implícita. Exactamente, la ecuación implícita de una recta. ¿Sí? Y lo que nosotros podemos hacer es poner Z en función de I y nos quedaría una función explícita, ¿no? Y por supuesto que pasa por el origen, ¿por qué? Porque el plano de carga contiene eh, al centro de simetría. Ajá, y matemáticamente. Porque es igual a 0. No, no, la ecuación implícita de una recta. La ecuación implícita de una recta tendría que ser A por Z más B por I más C igual a 0. ¿No? ¿No? Sí, Porque esta ecuación que nosotros tenemos escrita acá pasa por el origen. porque C vale 0 en este caso. Claro, exactamente. C es el término independiente. ¿Sí? El término independiente vale 0, por lo tanto la ecuación pasa por el origen. Acá, si despejamos y en función de z, nos queda entonces la ecuación explícita de la recta, ¿sí? Como m y mz parten del mismo m, Creo que se te está cortando un poco, Maxi. por eso mismo. Como, ¿cómo es? MI y MZ parten del mismo M porque tenemos una sola carga Q, que es la que nos está produciendo en el momento, ¿sí? Podemos llegar a la conclusión de que I va a ser igual a la tangente de alfa por el cociente de los momentos de segundo orden por Z, ¿no? ¿Sí? Tenemos ahí valor de la tangente, ¿sí? Esto se da únicamente en el caso que tengamos una sola carga, ¿no? O un solo, ¿cómo es? Un solo eh, plano de carga, ¿sí? Porque bueno, en los casos un poco más generales, podemos tener varios planos de carga, ¿sí? Y lo vamos a llevar todo también a eh, una flexión, a la suma de dos flexiones simples, ¿sí? Alfa y beta no son complementarios, ¿sí? Siempre va a ser distinto cero, salvo de que la sección transversal sea un cuadrado o un círculo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa ahora con las tensiones normales? Los puntos más alejados pasan a ser este punto que está acá y este punto que está acá, ¿sí? Eso que nosotros hemos determinado acá es el eje neutro, ¿sí? Que ahora deja de ser el eje principal de inercia,
sino que está desplazado en ángulo beta. ¿Sí? Y vamos a tener que las tensiones en este cuadrante y en este cuadrante van a tener el mismo signo, ¿no? ¿Y por qué Sí, por qué yo sé de que en este otro cuadrante, para que voy a cambiar de color para que se vea, que yo en este otro cuadrante y en este otro cuadrante, las tensiones tienen distintos signos? ¿Cómo sé eso? porque el eje neutro atraviesa esos cuadrantes. Ajá. Entonces, entonces, ¿Puedo repetir la pregunta? sí. Sabemos que nosotros, digamos, dijimos que por ahí, por esos dos cuadrantes, pasaba el eje neutro, ¿sí? Entonces dijimos que podemos asegurar que en esos dos cuadrantes vamos a tener tensiones que son de distintos signos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos asegurar de que ahí tenemos tensiones de distintos signos? En los dos cuadrados, digamos que están pintados. Cuadrantes que están pintados. Y porque de un lado del eje neutro va a haber tensión y el otro compresión. Pero si tuviera, ¿cómo es? Vos me decís tensión y compresión. O sea, sería tracción y compresión. Pero si tenemos los dos del mismo signo, vamos a tener tracción. Si son los dos positivos, si tenemos los dos negativos, vamos a tener compresión. Vamos a la ecuación de vuelta a ver si podemos llegar acá a la conclusión. Fíjense esto. Ah, sí, eso no sería lo que yo quería. Fíjense esto. MI, MZ e I sub Z son valores constantes. MI y sub I son valores constantes. ¿Sí? Lo que van a ir variando van a ser I sub A y ZA, ¿no? Que son los puntos de los puntos de las coordenadas, de los puntos que pertenecen a la sección transversal de la viga, ¿no? Sí. ¿Sí? Nosotros decimos de que estos van a tener distintos signos. ¿Por qué? Porque van a existir digamos, algunos pares ordenados X, A, Z, A, ¿sí? O X, Y, Z, I, en los cuales estos valores van a ser iguales de distintos signos, por lo tanto se van a contrarrestar y van a valer 0 y van a dar origen al eje neutro. ¿Sí? Como en los otros dos cuadrantes,
como los otros dos cuadrantes, las tensiones tienen el mismo signo, es donde vamos a tener los valores máximos. No pasa el eje neutro por ahí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entendió, creo. Creo. No está muy convencido. Lo estoy procesando. Claro. Fíjense, el eje neutro es donde las tensiones normales dan igual a cero. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros sumamos esto más esto, nos tiene que dar igual a cero. Y la única manera que estas dos cosas nos den igual a cero es que o I sub A y ZA sean igual a cero, ¿sí? O MZ y sub Z, o MZ y MI sean igual a cero, que no se da, pues tenemos flexión, ¿sí? Entonces lo único que tiene que ser igual es distinto signo. No queda otra. Sí. El valor que se genera y lo pintado en naranja y el valor que lo que da en verde son iguales y de signo distinto. Por eso da 0 y por eso pasa el eje neutro por ahí. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos, separamos esto en flexiones simples, tenemos que fijarnos, por ejemplo, si arriba se tracciona debido a MZ y abajo se comprime debido a MZ, le vamos a ir poniendo signos y signos, más y menos, ¿sí? Y después vamos a mirar MI y vamos a fijarnos si la parte izquierda se comprime y la parte derecha se tracciona, le vamos a poner signos menos y signos más, ¿sí? Donde se tracciona y se comprime, porque el resultado, ¿sí? El resultado de toda esta cuenta es una tensión de tracción o de compresión, ¿sí? Por lo tanto, si es de tracción, tiene que tener el signo positivo, si es de compresión, tiene que tener el signo negativo, ¿sí? Lo que me da como resultado. Y de esa manera, luego vamos a aplicar los signos que tenemos en el primer cuadrante y ahí nos va a quedar el valor de las tensiones máximas, ¿no? Acá, bueno, sabiendo que para un rectángulo el momento de inercia es BH cubo sobre 12 y sobre el eje vertical sería HB cubo sobre 12 y la distancia de la fibra manejada son H sobre 2 y B sobre 2, ¿sí? Lo que nos quedaría ahí que las tensiones máximas van a ser MZ sobre BH cubo sobre 12 por H sobre 2 más menos MI HB cubo sobre 12 por B sobre 2, es decir que nos quedarían los momentos sobre los módulos resistentes, ¿sí? Lo mismo que eh, habíamos visto para fricción simple, pero ahora separado en dos. Si miramos los signos de acuerdo a esto que estamos planteando acá, vemos, como les decía yo, que teníamos compresión arriba y tracción abajo, ¿sí? Porque por cómo flexiona el MZ, y comprime a la derecha y tracción a la izquierda según el eje Y, ¿no? Entonces, el máximo de compresión, ¿sí? El vértice sobre B. Sería este punto acá. Porque todo lo que nosotros tenemos en este cuadrante, todo lo que está acá, tiene signo negativo. Por eso, sí o sí, va a ser máximo. Y el máximo de tracción va a ser el opuesto, ¿sí? Este que está acá. ¿Por qué? Porque todos las tensiones que se generan en estas son tensiones de tracción, tensiones positivas. ¿Sí? ¿Se entendió eso o no? Sí, sí. Sí, se Bien, entendió. perfecto.
Debido a que estamos sumando entonces dos tensiones que son oblicuas, que son lineales, el resultado también nos va a dar una distribución lineal, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahora con las tensiones de corte? Vamos a tener dos cortes diferentes porque vamos a tener un corte en Z y un corte en Y. Por lo tanto, vamos a tener que calcular tensiones tau ZX y tau XZ y tau XY, ¿no? Por las dos tensiones de Shuraski. Entonces vamos a tener dos parábolas. Una que va a tener como eje el eje Z y otra que va a tener como eje el eje Y, ¿no? Y las tensiones máximas van a ser la componente de las dos. ¿Sí? Podemos entonces calcular las tensiones de corte máxima como 1,5 de la raíz cuadrada de QZ cuadrado más QI cuadrado sobre A, porque habíamos llegado a la conclusión en la clase pasada que las tensiones de corte máxima para una sección rectangular, la tensión máxima era 1,5 del corte del tau medio. ¿Sí? Y bueno, esto para la sección circular, que bueno, ya dijimos que se lo habíamos dado para que lo vean ustedes. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Por ahora no. Bien, perfecto. Hasta acá, hasta este punto, ¿sí? Sería el tercer parcial. Hasta esto que acabamos de ver acá. ¿Sí? Bueno, hay una cuestión. Ustedes mañana no van a tener clase, porque es el día de ustedes, ¿no? Sí. Bien. Si nosotros seguimos, si yo sigo dando clases de esto, me voy a adelantar mucho con respecto a la práctica. Entonces, prefiero que cortemos acá con esto, ¿sí? Que llegamos bien definido hasta lo que es, digamos, flexión oblicua, para que ustedes puedan después ver la práctica de flexión corta y flexión oblicua, ¿sí? Y después seguir avanzando con la teoría. ¿Ok? Dale, dale. Dale, Maxi. Bueno. Bueno, Así que bueno, por hoy dejamos acá. Maxi, te pregunto sobre los parciales, el recuperatorio del primero Todavía no tenemos y el segundo. no tenemos ningún resultado de ninguno de los dos. Ok, dale. Sobre que los tengamos, lo primero que hacemos es dárselo a ustedes, no se preocupen. Bueno, dale, dale. Ok. Bueno, de más está decirle que les deseamos que mañana pasen un excelente día de estudiantes, ustedes que son estudiantes comprometidos. Y